Está Enrique Elorza, el doctor Elorza en la línea integra el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, es director de la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos. Enrique, buen día, ¿cómo estás? Hola Eduardo, Facundo, ¿cómo están ustedes? Los saludo. Gracias por atendernos. Bueno, te siguen diciendo Quique, me imagino, ¿no? Por supuesto, sí, así que te voy a llamar, como te conoce todo el mundo, el Quique Elorza. Como corresponde. Bueno, ¿qué mirada está? Bueno, ayer se ha conocido el índice de inflación, ¿no? La verdad es que me interesa mucho conversar siempre con los economistas de San Luis, porque, digamos, como hay una andanada de análisis y números que vienen de la Nación, también es interesante ver cómo están ustedes analizando lo que pasa acá con la economía de la provincia de San Luis, ¿no? Que por supuesto tiene su capítulo aparte. ¿Cómo estás viendo esto? Mira, Eduardo, estaba escuchándolos a ustedes un poco en la presentación y siguiendo todos estos temas. Digamos, lo primero que me animo a decir, que es un poco también lo que hemos estado analizando, bueno, en el centro, en todos estos tiempos, en todos estos días, digamos, desde antes del 10 de diciembre y después del 10 de diciembre. En realidad yo creo que hay que mirar el problema no como que es un problema económico, ¿no? Es un problema económico, es un problema político, es un problema geopolítico también, ¿no? Argentina no está aislada a lo que está pasando en el mundo. Yo te diría, hay 4 puntos antes, para después ir, digamos, tal vez a alguna cuestión específica, que creo que nos está marcando la agenda, que nos está marcando los problemas que hoy tenemos. Creo que en la Argentina se ha generado un clima de violencia que es inédito en esta etapa, ¿no? Y me parece que, sin ser alarmista, hay que prestarle atención. ¿Qué quiero decir con esto? Es que se ha institucionalizado de que las personas no pueden reclamar, y la manera de resolver lo que la técnica económica no pueda resolver, se va a resolver mediante la violencia, ¿no? Es impresionante ver, bueno, cómo han sido, digamos, enfrentadas de alguna manera las distintas movilizaciones de la población frente a, bueno, a las políticas que se están implementando. Quiero decir con esto también de que es cierto que el gobierno actual asume con una legitimidad que en la segunda vuelta tiene más del 50% de los votos. Es indiscutible. Ahora, eso no quiere decir que en la gestión de las políticas no se pueda discutir ni confrontar con aquellas políticas que atentan a los distintos grupos sociales. Entonces, creo que el clima de violencia, y es la violencia, yo diría, física, como ha sido, qué sé yo, 35 periodistas o demás personas, pero también la violencia simbólica. Digamos, es impresionante escuchar que un presidente marque el paso, tendencia en las redes, marcando a las personas que están dentro de la mira. Es aterrador, ¿no? Decir tal dirigente, tal político, tal gobernador. Digo, me parece que lo planteo así porque tu audiencia, bueno, la escucha muchas personas, y creo que más allá de los momentos delicados que vivimos, tenemos que reflexionar eso. También es impresionante escuchar a la ministra de Seguridad de decir que un muerto no le va a afectar a su política, ¿no? O que un presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, más allá de que se ha insertado recientemente el diputado Esper, que resuelva o diga que es a cárcel o bala. Y esto se ha naturalizado. Entonces yo creo que hay, por un lado, un discurso de violencia desde arriba, pero también hay silencio y es acompañado desde parte de la población. Yo creo que este es un gran problema. Esto está atado al proceso de exclusión social que significa
la política que se ha implementado. O sea, el proceso que estamos viviendo con la inflación, con la recesión, ha desestructurado, digamos, las redes productivas, sociales. Ustedes estaban hablando recién de, bueno, la canasta familiar, la canasta... Ha descolocado, digamos. Y esto sin, yo diría, ningún pensamiento, ninguna política de contención, con frases, ¿cómo te podría decir? Tan antipática, escuchar a la ministra de lo que sería de desarrollo humano, de desarrollo social. Sí, de capital humano. Vengan uno por uno que yo voy a ver quiénes son los pobres, ¿no? Entonces, digo, estamos... Quique, digo, para ponerle una línea, lo que vos nos decís, en este clima político, la economía no tiene oportunidad, digamos, porque... No hay oportunidad, y un tercer elemento es, digamos, a ver, el objetivo, se festeja el déficit cero, y es probable que el déficit cero se llegue, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay detrás de ese déficit cero? Bueno, que también esta es otra cuestión que llama mucho la atención, ¿no? Los recortes están cayendo en las provincias también, porque ese es el ajuste. O sea, está el discurso de que el gasto público es ineficiente, que culpa del gasto público el privado se perjudica, etcétera, etcétera. Entonces, a las provincias les están retaseando fondos, que son fondos que tienen su historia, que tienen su lógica, que resuelven problemas complementarios. Hay provincias, digamos, el presupuesto público tiene que ver también con la heterogeneidad y diversidad territorial de la República Argentina. No es algo inventado de un día para otro. Los sistemas de coparticipación, los sistemas de compensación de fondos para salud, para hospitales, para desarrollo social, para educación, etcétera, etcétera, tienen sus mecanismos, sus instancias, y cumplen funciones concretas de desarrollo y de contención. Bueno, todo eso se lo ha caricaturizado de manera tal de que hay consenso en la población que está bárbaro, que no le den nada a los gobernadores, más allá del lado que estén los gobernadores, porque despilfarran los dineros. Y acá también lo que llama la atención es el silencio de los gobernadores, de los vicegobernadores, porque está la creencia, y esto también yo lo pienso en términos, yo soy un hombre de la universidad, ¿no? La universidad está recibiendo un ajuste extraordinario y va a ser muy difícil. Sin embargo, es muy tenue el pronunciamiento de los rectores, porque yo creo que también está la creencia de que hay amiguismo y que es posible que yo no sé lo que le pasará a la Universidad del Litoral o del Centro, pero yo voy a poder arreglar tal o cual fondo para poder terminar tal o cual obra. Bueno, entonces, digo, vos fuiste, te hago una pregunta más, está Facundo que quiere preguntarte. No sé si con mucho gusto. Pero te queremos aprovechar, pero vos fuiste, estoy recordando, ¿no? Ministro de Educación, justo, ¿no? Y fuiste ministro de Economía de la provincia en el gobierno de Adolfo Rodríguez Sá, ¿no? Es decir, que tenés una experiencia en la gestión pública. ¿Qué tiene que hacer Poggi? ¿Cómo ves la gestión de Poggi? ¿Qué perspectiva le ves como salida a lo que está haciendo Poggi? Mira, en primer lugar, yo marcaría dos cuestiones, ¿no? Lo primero que me llamó la atención es el primer acto de gobierno que tuvo, que fue ir con la policía más especializada a la Universidad de La Punta, a los efectos de resolver un problema que tiene que ver con nombramientos, que seguramente eso se podría haber resuelto con el personal de seguridad que normalmente hay en un espacio público. No sé si me explico. Si fulano o mengano no pueden entrar porque están mal designados, no hace falta ir con la gran policía de la provincia de San Luis, no tengo en este momento los cuerpos especiales. Con los cuerpos especiales, ¿cierto?
Entonces, eso a mí la verdad que me llamó la atención. Más allá de que, digamos, tenga todo el derecho a decir, mire, las autoridades que se habían elegido en la Universidad de La Punta está mal, ahora vamos a poner a otra, etcétera, etcétera. Estoy hablando de la violencia simbólica, ¿no? Que también esto yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque cuando se gatilla la violencia simbólica, no es uno el que la hace, sino que están después los imitadores, ¿no? Sí. En segundo lugar, creo que estuvo mal explicado y todavía no se entiende toda la cuestión que se plantea como el déficit público, y puede haber razones, pero me parece que no está claro, y me parece que se ha hecho demasiado, yo diría, como una gran escenificación, por supuesto, por una cuestión política, para despegarse del pasado, del gobierno anterior, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, yendo a tu pregunta concreta, yo creo que todo gobernador, digamos, más allá de los alineamientos políticos, debe defender a la provincia y debe sumarse a los reclamos que los fondos no pueden ser tocables, los presupuestos y lo que, porque acá se habla como que los fondos de la, a ver, las provincias son previas a la nación y las provincias han cedido derechos, facultades a la nación para que administren, recauden recursos, etcétera, etcétera. Que de repente no pueden venir desde la nación a decirte esto no te doy, esto, ¿me explico? Entonces yo creo que ahí más se evidencia como un compromiso obviamente político tenue de no querer comprometerse, no querer confrontar, porque aquí hay otra cuestión que no solamente le pasa a los políticos, al gobierno, es que estas políticas generan miedo desde los carpetazos, como comúnmente se dice, generan miedo de que de un día para otro no te manden fondos y tengan problemas en determinadas administraciones. Como también, bueno, tienen miedo de que, bueno, se pierda el trabajo, entonces, digo, esto yo creo que me parece a mí, sí, Eduardo, que hay que analizarlo. Y otra cosa que me parece que es importante, por lo menos ponerlo en tensión, discutirlo. Se ha consolidado en la Argentina, no es que sea nuevo, estoy diciendo que se ha consolidado, que el diseño, la preparación de la política pública se ha privatizado. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Siempre los sectores económicos, representativos, poderosos, han estado y han tenido incidencia en los gobiernos, pero nunca como en este momento. Cuando digo el diseño, es cuando uno analiza el decreto de necesidad y urgencia, cuando uno analiza la ley ómnibus, ¿cierto? Cada uno de los artículos tienen que ver con los intereses particulares de grandes sectores económicos, ¿no? Y es como decía en un análisis muy reciente el economista Rovelli, ¿no?, que planteaba que los grupos económicos en verdad son los que han empobrecido a la Argentina, no es la política. Y yo creo que aquí hay un gran déficit desde la política, porque la política se ha profesionalizado. Bien. Es decir, con tal de quedar bien y poder estar, poder seguir, no se cuestionan los aspectos centrales. Y por último, permitime, Eduardo, y bueno, después quedo abierto a preguntas. Yo te dije algo de la geopolítica, ¿no? Sí. Me parece que es impresionante que un país como Argentina, tan rico, estamos hablando que es la tercera fuente, nada más que esto te digo, de agua potable, ¿no? La tercera a nivel mundial, con todos los minerales, los alimentos, etcétera, etcétera, se alinee directamente a un solo país que es Estados Unidos. Argentina, con todos los recursos que tiene, puede perfectamente, y yo creo que esta es la gran discusión, construir el mercado interno
que naturalmente los sectores económicos que privilegian las cuestiones individuales, sectoriales, etcétera, etcétera, luchan para que no sea. Esa es la lucha política. Esa es la lucha política que viene desarrollándose en todos estos periodos constitucionales que no se ha sabido resolver, ¿no? Porque también yo creo que es otra cuestión, digamos, para reflexionar. Creo que desde el campo popular... Quique, me quedé sin tiempo. Bueno, porque más que un reportaje, lo que nos ha dado ha sido una clase de economía, de geopolítica. Bueno, la idea era intercambiar. Sí, no, pero te hemos escuchado con muchísima atención, pero me quedé sin tiempo y están mis dos compañeros anotando preguntas, por lo que te propongo. Te súper agradezco, muy interesante, tendrías que ver la reacción que tengo yo con los oyentes aquí, con lo que has estado expresando, porque además combinás tu conocimiento técnico, digamos, con tu experiencia como ministro de Economía, ministro de Educación de la provincia y también como profesor universitario. Entonces es muy interesante escucharte, que casi no me animo a interrumpirte. Te propongo, si la semana que viene nos regalás un ratito más, te venís aquí al estudio y podemos conversar con un poquito más de tiempo. Bueno, cómo no, coordinamos, con mucho gusto. Bueno, te agradezco enormemente. Gracias, Quique. Un abrazo. Que tengas bueno. Ahí estaba Enrique Lorza.